Bienvenidos a este espacio de reflexión filosófica, de reflexión antropológica. En este video vamos a reflexionar en torno al Homo Ludens. Por supuesto, vamos a seguir un tanto la propuesta de uno de los grandes pensadores filósofos denominado Fink, en el cual nos genera una reflexión en función del hombre, el hombre Ludens o el Homo Ludens, es decir, el hombre que juega. Por tanto, entonces, en este breve video revisaremos un tanto, haremos alusión un tanto a la historia del juego. Si bien fíjense que según la propuesta o según el análisis de Fink, antes de ser el Homo sapiens, es decir, antes de ser el hombre que desarrolló su cerebro, el hombre pensante, el hombre reflexivo, el hombre que desarrolla una capacidad intelectual, reflexiva, lógica, más avanzada, antes que ser el Homo faber, es decir, el hombre que hace, que transforma, que cambia, somos Homo Ludens, es decir, somos sujetos que jugamos. Y así lo podemos comprobar, por ejemplo, en los sujetos que consideramos como irracionales. Ahí tenemos, por ejemplo, a los felinos, desde el león, el tigre, el leopardo, desde sus cachorros. Si se fijan, sus cachorros satisfacen sus necesidades básicas, es decir, se alimentan, toman agua, toman su descanso, pero además juegan, son muy juguetones. Y así salen de sus guaridas y comienzan a morderse, a revolcarse, se sube uno arriba del otro, se tiran, se revuelcan, etc. Y así entonces es la misma naturaleza del ser humano antes de que se desarrollara su intelecto o su capacidad de análisis. Por supuesto, somos sujetos que vamos jugando. ¿Y en qué sentido es el jugar? Es decir, en lo lúdico. Lúdico significa que utilizamos nuestras extremidades, utilizamos nuestro mismo cuerpo para realizar ciertas actividades o ciertas acciones, pero que además son divertidas y que están dentro de un marco normativo. Y en ese sentido, entonces, un juego no es simplemente realizar lo que se quiera realizar, simplemente es realizar una serie de acciones que están dentro de un contexto normativo, de una serie de elementos que tienen que ser respetados para que sea juego. Por supuesto, entonces tiene que disfrutarse, es decir, el hombre disfruta lo que hace y de esa forma entonces decimos el hombre juega. Y gracias a ese juego, bueno, pues si se fijan desde los presocráticos ya se hace un análisis sobre la condición del juego o sobre el elemento del juego, como para poder establecer como un porqué, un motivo, una trascendencia de esa actividad. En el caso, por ejemplo, de América tenemos los juegos prehispánicos. Se señala, por ejemplo, que existían dos tipos de juego, dos niveles de juego. Uno en el pueblo bajo, en el cual se jugaba no la vida, sino el alimento. Y así entonces quien ganaba tenía cierta cantidad de alimento o cierto tipo de alimento. Mientras que los juegos sagrados, es decir, un nivel mayor de juego, en el cual solamente se jugaba, pues ahora sí, los grandes tlatoanis, pues entonces ahí sí se jugaba la muerte, es decir, quien perdía iba a ser sacrificado. Y de esa forma entonces el juego, el elemento de diversión, se convertía en un proyecto de vida. De esa forma, entonces, gracias a esa capacidad lúdica, a ese disfrute de hacer de nuestras actividades y de convertirlo en una especie de pasión o elemento de disfrute que le da sentido también a nuestra existencia, pues entonces podemos decir que toda la vida en realidad es un juego. Nosotros somos partícipes de ese juego, nosotros somos los jugadores o los elementos centrales y nosotros decidimos, gracias a que podemos disfrutar y hacer, transformar, cambiar las condiciones que estamos nosotros señalando. Y al crear esta serie de normativas o esta serie de elementos que los cuales disfrutamos y los convertimos en juego, pues se van generando, suscitando condiciones y transformaciones a los contextos en los cuales, como por ejemplo, hemos construido las canchas de básquetbol, las canchas de fútbol, de voleibol, etcétera, los espacios apropiados para desarrollar estas actividades. Y así inclusive se llega a afirmar con relación al trabajo que en el momento en el que uno hace lo que le gusta, pues jamás tendrá la posibilidad de ir a trabajar. ¿Por qué? Porque si el trabajo se considera como negativo, como de sufrimiento, como para poder sobrevivir o poder ganar unos pesos para poder vivir, ya no se está disfrutando. Sin embargo, en el momento en el que se disfruta, se convierte entonces en un juego, en una pasión, en un gusto, y de esa forma entonces se comienza a disfrutar. Es ahí el motivo por el cual se afirma que se realicen las acciones que nos gustan para poder
disfrutar y entonces no tener la carga de trabajo para que nuestro trabajo no sea estresante, no sea cansado. De esa forma, entonces, se desarrollan juegos mentales, se desarrollan juegos físicos, juegos de competencia. Si se fijan, nuestra vida está enmarcada en una serie de condiciones de juego. Y así, si lo vemos como una trayectoria de vida, pues entonces nuestra vida es un juego, que hay que saberlo jugar, que hay que respetar las normas, que tenemos que ganar. Pese a que de repente nos meten algunos goles, las condiciones en las que estamos inmersos, definitivamente, mientras tenemos la condición de vida y es posible levantarnos, hay que levantarse y seguir jugando nuevamente, sacudirse un poco las cuestiones del polvo que se hayan generado y comenzar a ser triunfadores, ganadores de este gran juego de la vida. Y así entonces tenemos juegos de diversión y juegos que implican el jugarse la vida, ¿no? Comenzamos entonces ya en el momento en el que somos conscientes de esta condición, ya por ejemplo en la cuestión de la Edad Media, por ejemplo, se jugaban ya la vida. Comenzaron a generarse los roles, que también es un juego. Antes de definirme a mí mismo, comienzo por definir a los otros, es decir, a identificar juegos de roles distintos, por ejemplo en los niños antes de tener la conciencia de la situación, juegan, por ejemplo, a ser un profesionista, a ser abogados, a ser doctores, inclusive juegan a ser la mamá, juegan a ser el papá, etcétera. Es decir, hay un simulacro, hay una interpretación de esos roles, de esos ambientes en los cuales vaya una situación real, la convertimos en una diversión. Y así entonces comenzamos a imitar ahí la situación o el origen, el juego mismo, la representación, el teatro, el cine, etcétera, que es una situación de representación. Y así entonces todos los roles sociales es una especie de juego. Es decir, en este momento tengo el rol de docente, estoy jugando a ser docente porque además lo estoy disfrutando, porque quiero hacerlo. En un momento dado cumpliré el rol de padre de familia, en otro momento dado cumpliré el papel de ciudadano, en otro momento dado cumpliré la función de ser creyente o seguidor de una religión específica, y así en cada uno de los contextos cumplo un rol específico, que no es otra cosa más que tomar los personajes o las responsabilidades que cada uno de los contextos me presenta, y de esa forma entonces jugar de acuerdo a las reglas que ya están establecidas, o bien establecer nuevas reglas. Por supuesto, un juego no se lleva a cabo si no hay ciertas reglas, y entonces de esa forma salir triunfante en este gran juego de la vida. Muchísimas gracias, y esta fue una propuesta desde el análisis y reflexión de Fink. Muchísimas gracias por apoyarnos, muchísimas gracias por ver estos videos, y nos vemos en el próximo video. Esto fue el Homo Ludens. Muchísimas gracias y nos vemos.